Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que está Raimundo con nosotros. Ya, mire que parece que está sanando bien, gracias a Dios. No sé qué pasó con la hermana Tita, la hermana de Cristóbal. Quedamos pendientes que iba a ir con doctor el viernes, me parece, ¿verdad? Que le iban a hacer un Mañana van al tratamiento. hospital, hermano. Sí. Mañana tiene la cita, otra Okay. cita, hermano. Ajá, para mañana. Okay. Seguiremos en las oraciones con ella. Hay que Gracias, seguir hermanos, por la orándole a Dios. oportunidad. Gracias por... Sí, claro que sí. Me ponen en la rotación y trato de tratar de traer algo diferente de lo que estamos estudiando el martes, pero me toré en una escritura, en Hebreos capítulo 8, cuando estaba leyendo las escrituras y, y dije, bueno, voy a tratar con este punto porque tarde o temprano va a venir y lo voy a tomar como una oportunidad para enseñarle a los hermanos cómo nosotros hemos aprendido la doctrina de la Iglesia de Cristo y cómo en muchas ocasiones nos ha atrasado en el conocimiento de los profetas y de la ley y también del Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 8 tenemos una escritura y es casi puro antiguo. Pero hay unas escrituras aquí que me llamaron la atención y voy a poner una pregunta que no creo que la vamos a poder contestar muy fácil nosotros que sabemos poquito de esta escritura, porque los que sabemos poquito nos damos cuenta que somos los que enseñamos y nosotros no le hemos metido el tiempo necesario para entender eso, porque es del Antiguo Testamento. Y nosotros sabemos que los que están oyendo, menos. Así que casi podemos coger lo que queremos interpretar, porque nadie va a recalcar, porque ellos no lo han leído. Tenemos que tener mucho cuidado de confiar, porque estamos muy probable aceptando comentarios como que ya se revisaron los comentarios de la iglesia, que son correctos. Y en Hebreos capítulo 8 estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo y del más bien de la ley que va a estar escrita en los corazones. Y es lo que me llamó más la atención. Y nosotros como creemos que el nuevo pacto, estamos aquí en el capítulo 8, eh, versículo 8. Esto viene directamente de Jeremías, todavía no llegamos allí, está en el capítulo 31. Pero allá en Jeremías, para cuando lleguemos al capítulo 31 y leamos esta escritura que vamos a leer aquí en el capítulo 8 de Hebreos, nosotros vamos a estar bien preparados para explicar ese texto. Vamos a decir, nosotros sabemos cómo se va a cumplir eso. Pero aquí estamos leyendo de el autor está tratando de hacer un punto y está usando esa escritura en Jeremías. El principio del capítulo dice el punto principal de lo que venimos diciendo y va a usar esta escritura para hacer ese punto. Y pensamos que como lo usó, dice, es que se está cumpliendo en este tiempo. Y nos equivocamos y ya de ahí en adelante usamos las escrituras como que, se está cumpliendo en el tiempo de Jesús. Pero ahí dice en el versículo 8, porque reprendiéndolos, dice, bueno, antes de nomás seguir leyendo, tenemos que saber de quién está hablando, a quién le está hablando. El que está hablando es el autor de Hebreos, pero él está hablando de Jeremías capítulo 31 y Jeremías es el que está hablando. Bueno, es Dios el que está hablando, el que está reprendiendo a Israel. Reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces se está refiriendo a la casa de Israel, a la casa de Judá, a los que él va a castigar. Después del castigo los va a traer. Y no va a ser el pacto como el que hice de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.
Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquel día. Este es el pacto que voy a hacer. Y nosotros estamos pensando que, bueno, este es el pacto de Jesús. Y podemos ir a Mateo capítulo 26, este es la sangre del nuevo pacto. Y ahí sí, nomás hay un pacto, y, y ya lo conectamos y ya nos perdimos ya. Pero Jeremías está hablando que va a haber un nuevo pacto después de aquellos días, después de que les castigue, después de que los perdone, va a haber un nuevo pacto. Y lo que más me llamó la atención, dice el versículo, la segunda parte del versículo 10, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Bueno, yo me puse a pensar, bueno, ¿cuál es la ley que Dios va a poner en los corazones de los de Judá y de los de Israel? Si estamos hablando de los cristianos del primer siglo, ¿cuál es la ley que va a poner en los corazones? Entonces ahí puede ser que nos podamos atorar y decir, bueno, ¿será la ley de Cristo? ¿Será la ley de Dios? Que nosotros ya decimos, no, esa ley ya la hicimos a un lado de Cristo. Y nos metemos en toda clase de problemas. Y yo digo, pero para clarificar esto, tengo que irme para atrás, más atrás para empezar desde el principio, pero yo digo que esa ley que va a meter en sus mentes y en sus corazones es la misma ley que estaba escrita en tabla, pero esta vez no la va a escribir en tabla, sino que se la va a poner esa misma ley en los corazones. Pero si nosotros ya decidimos y ya aprendimos y ya quedamos con la conclusión de que la ley se terminó en la cruz, esa no puede ser la ley que va a poner en los corazones, ¿verdad? Y nos atoramos ahí. Pero si creemos que esta nomás es una escritura que se está usando aquí para hacer un punto, entonces podemos decir, bueno, entonces sigue. Desde el tiempo de que vinieron del castigo, Dios les va a poner la ley por medio de su espíritu, se lo va a poner en el corazón de ellos. ¿Cuál ley? Y nosotros decimos, bueno, no, ni modo que vayamos a hacer los sacrificios y todo eso. No estamos hablando de la ley. Dios. Los primeros 10 mandamientos que involucran a Dios y a tu hermano. Amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y tu prójimo como a ti mismo. La ley que involucra eso. Y también Jesús dijo, amar a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. De ahí depende toda la ley. Ahí está la base de toda la ley. Esa es la ley que va a poner en los corazones de los creyentes cuando vengan del cautiverio. Y entonces, bueno, como nosotros nunca entendimos y nunca supimos mucho de ese tiempo, del regreso del cautiverio, no tenemos base para poder decir, este fue ese tiempo. Yo digo que es el tiempo, pero como nosotros no nos hemos metido ahí tanto, no estamos seguros. Y yo apenas me estoy metiendo en esto, mis hermanos todavía no saben. Y nos ha faltado meterle tiempo a eso. Pero quisiera empezar a sentar una base para poder entender cómo nosotros podemos empezar a eliminar o cambiar lo que nos han enseñado a lo que nosotros hemos aprendido. Porque lo que nos han enseñado ha sido doctrina. Y lo que nosotros vamos a aprender es la palabra de Dios. Bastante base para poder nosotros tener una interpretación. Esta es mi interpretación de lo que Dios escribió. Y cada uno puede tener una poquita de variación, pero más o menos va a ser lo mismo porque estamos leyendo el mismo libro. Y ya no tenemos que apoyarnos con la doctrina que nos enseñaron. Ya nos estamos dando cuenta que es posible que ellos también estaban un poquito mal. Pero quisiera ir a Juan capítulo 1 y voy a leer del 29 al 34. Es un proceso bastante largo y Jesús no le pudo decir a sus discípulos, mira, está de esta manera. Hay unas cosas que no iban a entender y el Espíritu de Dios se lo va a declarar después.
Y ahí empieza uno a poner su confianza en el Espíritu que nos va a dar Dios. El Espíritu todo el tiempo ha existido. Todo el tiempo ha trabajado. Pero vamos a leer los versículos 29 al 34 para ver si podemos sentar una base de cómo se va a formar este nuevo conocimiento. En el tiempo de Juan, Jesús, los apóstoles, los nuevos cristianos, nomás tenemos el Antiguo Testamento. En eso es la base de la predicación de Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, era primero que yo. Yo no lo conocía, mas para que se manifieste a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua es Jehová. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. A Juan nomás se le dio la información de bautizar con agua. Pero le dije: después de ti viene otro, que es más grande. Entonces, para que se manifestara Jesús, empieza a bautizar. Y como el bautismo de Juan era para todo Israel, y el que va a venir va a ser uno de Israel, va a llegar a Juan. Y entonces Jesús llegó a Juan. Entonces, el bautismo fue para manifestar a Jesús, para que saliera, porque va a ser un israelita que va a guardar la palabra de Dios. Y también para otras razones, pero la razón es de que vamos a identificar a esta persona que trae el Espíritu Santo. Dice: yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí, ese bautiza con el Espíritu Santo. Y de ahí nos vamos a ir un poquito más para decir que él va a derramar el Espíritu Santo a los apóstoles, a los cristianos. El versículo 37 y 30 al 39 de Juan, una escritura que ha usado bastante de este espíritu. Y el espíritu tiene su historia desde los tiempos del origen del mundo. El espíritu estaba sobre las aguas cuando Dios estaba manifestando haciendo el mundo. El espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Y lo va siguiendo y el espíritu es como una señal de la presencia de Dios en la persona y se manifiesta con poder o el cambio de la persona, así como Saúl, cuando Dios lo escogió, le dijo: el Espíritu va a venir sobre ti y te va a controlar. Y la gente se dio cuenta y dice: también Saúl entre los profetas, porque nomás el Espíritu era manifestación en reyes, en sacerdotes, en profetas, en hijos de los profetas. No era para todos. Y era una cosa que codicia un judío, pues. ¿Por qué? Porque esa persona tiene Dios más cerca que yo. Cerca de estar cerca, Dios está cerca de todo aquel que quiere, pero no sabe uno eso, ¿eh? Entonces se manifestaba en el Espíritu de Dios. Y dice el versículo 37 al 39, de este Espíritu que va a manifestarse de esta manera. No quiere decir que no existía, sino que se va a manifestar de esta manera. Versículo 37 al 39 de Juan capítulo 7. Dice: el último día, el gran día de la fiesta. Y si nosotros queremos indagar un poquito, no tienen que hacerlo ahorita, pero lo pueden notar. El gran día de la fiesta de los tabernáculos era el séptimo día, era una fiesta de 7 días. El gran día de la fiesta era el último día, ya cuando se van a terminar las fiestas del año, ya todos van a ir a su casa, y la siguiente fiesta que viene va a ser la Pascua, al principio del año. Y eso va a ser cuando van a matar a Jesús. Entonces estamos como 6 meses de la muerte de Jesús. Y todo eso le da un poquito más más conocimiento al tiempo. Y quizás por eso Jesús está enviando su tiempo, para que llegue el tiempo cuando Él decide cuándo va a morir. Jesús se puso en pie y alzó la voz y diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No quiere decir que no existía el Espíritu Santo, sino que se va a manifestar de una manera. Entonces, si vamos al capítulo 14, todas estas cosas nuevas para los apóstoles. Ellos no sabían cómo iba a llegar y no sabían que se iba a morir, pero los mira preocupados y dice, mira, este es el plan mío. Versículo 1 del capítulo 14 dice, no se turbe vuestros corazones. Crees en Dios, crees también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo pues voy a preparar lugar para vosotros. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Pero el plan es así. Ellos nomás se pueden imaginar, de veras, iba a ser. Nos ha enseñado todo el poder para poder decir estas palabras como de verdad. Pero aún así van a batallar. El versículo 15 al 17. Si me améis, guarda mis mandamientos. Y yo os regaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Esas palabras sientan una base no nomás en ellos que están oyendo, porque se lo está dirigiendo a ellos, porque están preocupados y especialmente que les digo que se va a ir, están preocupados. No los voy a dejar solos. Les voy a dar un compañero que va a estar con ustedes para siempre. Pero ahí se va sentando la base de que me aplicará eso a mí. ¿Será eso para mí? Pues claro que sí, porque ya tenemos base nosotros del Antiguo Testamento de que Dios quiere morar en cualquier persona que es humilde de espíritu y tema en su palabra. Ya se va aumentando la base con todo eso. El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, aunque es invisible, aunque no se puede detectar. Entonces, ¿cómo se van a manifestar? ¿Cómo vamos a saber que tiene el espíritu? Bueno, esa va a ser la manifestación, el derramamiento del espíritu. Entonces ya miramos el propósito. La cosa es que cuando miramos el propósito, tenemos que entender, ya sabemos, el espíritu de Dios está con toda esa gente. No, porque no se ha manifestado igualmente que se manifestó con los 12. Eso no es la escritura. La manifestación del Espíritu Santo y la promesa del Espíritu Santo es para todos los que obedecen a Jesús. No se tiene que manifestar de la misma manera, pero para que se manifestara de esta manera, para que entendieran, ya se va a dar cuenta el mundo y también ellos, ¿sabes qué? Jesús está con nosotros. Sí, pero yo no puedo hablar en lenguas. Todos tienen el Espíritu, Dios, ¿no entiendes? Y esas cosas son lo que provocan a uno a decir, bueno, sí tengo el Espíritu en mí. En el mismo capítulo, el versículo 23, muy importante, eso lo usamos seguido. Y lo usamos seguido en nuestros tiempos. Pero ¿qué tanto lo creemos? Bueno, lo creemos ahorita, pero no creo que tenemos el mismo espíritu que tenían en aquel tiempo. La manifestación es lo que nosotros nos referimos, pero tenemos el mismo espíritu y la misma capacidad. Nosotros medimos la medida del espíritu, la morada del espíritu nos medimos con la capacidad de hacer milagros. No, es nuestro consolador y es para todo. Y lo que se le pide del espíritu, se le pide, porque las manifestaciones, eso se iban a terminar. Pero no quiere decir que se iba a terminar la morada del espíritu en el individuo. Dice la escritura, respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El hermano Elías hizo una explicación en 2 estudios bastante extensa y bien clara de lo que es la morada del Espíritu uno y el trabajo del Espíritu uno. Y a mí me quedó bien claro. No tienen que ser milagrosos.
Uno lo ve en la persona, porque los frutos del Espíritu no va a cambiar uno. Y es el Espíritu que trabaja. Y es la diferencia entre la ley escrita en tablas y la ley escrita en corazón. La falla fue que el hombre no puso eso que está escrito en tablas, no lo puso en el corazón. Y sí se puede hacer. Eso se puede hacer. La ley está perfecta y había personas que lo hacían, pero muy pocas. Le voy a dar una ayudadita extra. Se la voy a poner en su corazón. Ahí la van a tener a la mano. Y aún así, la podemos desechar. 24 y 25 y 26. El que no me ama y no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Voy a regresar. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino que del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, otro nombre para el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El que va a enviar en mi nombre, el que va a enviar en mi nombre. En Hechos capítulo 2 podemos decir que esta es la conexión y esta es la ocasión que se va a manifestar el Espíritu Santo de esta manera. Les había dicho en el capítulo 1 de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 4. Jesús, después de la resurrección, pero aún antes de la manifestación del Espíritu Santo del cual él está hablando, les dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. El versículo 26 que leímos ahorita dice, el Padre enviará en mi nombre. El Espíritu va a venir en el nombre de Jesús o por la autoridad de Jesús. Ya nos estamos acercando al tiempo, les dijo, todavía no ha llegado, pero vayan a Jerusalén, ahí se les va a mostrar el Espíritu. El versículo 31 del capítulo 2 ya se manifestó el Espíritu, ya se manifestó el Espíritu. Y Pedro dice, esto lo que es dicho por el profeta Joel. Y eso para nosotros nos causa un problema. Pero también ahorita vamos a ir para allá, porque Joel dice que este derramamiento del Espíritu va a suceder cuando venga del cautiverio. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Y por qué lo usó Pedro aquí? Y eso nos confunde y estamos alegando con algo que en aquel tiempo no se va a alegar. O sea, no llega el tiempo, ¿verdad? Aquí Pedro dice, mira, esto es lo que sucedió, esta manifestación, dice el versículo 31 de Hechos capítulo 2, viéndolo antes, habló de la resurrección de Jesucristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni que su carne vio corrupción. A este Jesús está identificando la persona que ha causado este derramamiento del Espíritu Santo. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es el que Jesús es el que ha derramado esto que vosotros veis y oís. Acabamos de leer y no deja que se nos olvide en el capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Este consolador va a ser enviado por Dios, lo va a dar a Jesús
Jesús va a derramar del Espíritu, va a derramar ese Espíritu. En el mismo capítulo, esto es lo importante, que esta promesa, no promesa de vida eterna, sino que promesa del Espíritu. Ahí es donde nos podemos confundir, en el versículo 38, que es una escritura pilar para nosotros de la iglesia. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y nosotros decimos, bueno, esa promesa quizás es la promesa de la vida eterna, es la promesa del Espíritu Santo. Y para vuestros hijos, y para vuestras hijas, y para todos los que están lejos, en cuanto el Señor, nuestro Dios, llame. Ahí aún así se está desarrollando la escritura. El versículo 20 del capítulo 10 de Hechos, cuando Dios llamó a Pedro, bueno, Jesús llamó a Pedro que fuera a la casa de Cornelio y que fuera sin dudar. Fuera sin dudar. Es que Pedro está inspirado, tiene el Espíritu Santo, pero él todavía no sabe todo. Él está aprendiendo estas cosas. Él no cree que lo que dijo acá en Hechos capítulo 2, que la promesa es para todos sus hijos y para todos los que están lejos, a los que llame Dios. Porque si eso lo supiera él, no tuviera ningún problema ir a la casa de Cornelio. Él simplemente todavía no sabía. Pero ahí dice en el versículo 20, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Y el versículo 44, ya que lo dejaron entrar a su casa y les está hablando, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro fue acompañado con 6 judíos, 6 de la circuncisión. A ellos no les cayó el Espíritu Santo porque lo tenían, pero le cayó el Espíritu Santo a los otros que estaban oyendo el discurso. Son gentiles y son gente que tiene muy poco conocimiento de la palabra de Dios, pero sí están interesados. El del jefe de la casa, Cornelio, está interesado con ese Dios y ha hecho obras y quiere tener parte con ese Dios. Y Dios le presta la oportunidad y le cayó el Espíritu Santo a ellos. En el versículo 14 del capítulo 11, él está explicando, mira, porque le dijeron, ¿qué estás haciendo allá en la casa de gentiles? Aún está el tiempo de Pedro. Los judíos enseñaban que no tienes que tener nada que ver tú con los gentiles, pero eso no es la ley. Pero si lo creían, si lo creían. Y así trabajó con gente que no sabía todo todavía. Y no investigaron eso del extranjero. La ley le hubiera dicho, está malo, pero no lo investigaron. Y de esa manera nosotros podemos entender cómo nosotros, habiendo aprendido bien, podemos dejar eso y aprender más, o habiendo aprendido mal, seguir en el mal sin darnos cuenta, y estamos, según nosotros, en la verdad. Pablo estaba muy seguro. Él decía, tú sabes que esa es contra la ley, entrar a la casa de uno que es un extranjero. No es cierto, pero sí lo creían. Así de confiado este siervo de Dios. Y así de confiado nosotros hemos enseñado lo que nunca hemos investigado a veces. Eso tiene que parar ya, porque somos infalibles, somos falibles nosotros. Tenemos que empezar a estudiar la palabra un poquito más a fondo y estar seguro de lo que estamos diciendo, no apoyarnos en lo que ya es la determinada verdad. En el versículo 11 dice, él te hablará palabras a las cuales serás salvo y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, Pedro está contando, y cuando comencé a hablar yo, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como a nosotros al principio.
Y al principio fue en el día de Pentecostés, cuando derramó el Espíritu sobre los 12. Y, y él está contando, fíjate, les cayó a ellos igual que a nosotros. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que Dios los va a aceptar así nomás a ellos si son extranjeros? No son herederos, no son descendencia de Abraham. ¿Te has dado cuenta? El Evangelio es para todos. El Espíritu Santo también es para todos. Y miramos que estaba tan segura la cosa que se pueden hacer preguntas, como en Hechos capítulo 19. Capítulo 19 de los Hechos, versículo 1 y 2. Ya ha pasado tiempo y se sigue predicando, se sigue bautizando el bautismo de Juan. Juan ya murió tiempecito atrás, quizás unos 20, 25 años atrás, ya murió Juan, pero todavía está circulando el bautismo de Juan, que también es para el arrepentimiento, para perdón de pecado. Pero dice ahí, aconteció que entró, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Como es una cosa que va a suceder, vas a recibir el Espíritu Santo. Aunque le caiga a uno de los 12, a uno del grupo, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo está en el grupo para hacer ese punto. Pero ellos respondieron, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahí tengo que parar yo, porque yo después de 15 años de cristiano, si viene un cristiano y me dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Cuando te bautizaste? Yo ni sabía que había un Espíritu. Yo he respondido igual. Y ¿cómo puedo estar en tan gran error? Así de fácil podemos estar en el error. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos confiar en ese Espíritu Santo. Así como nos explicaron. Y como nos explicaron, nos dicen, mira, esto nomás sucedió una vez al inicio, a que arrancara la iglesia. Y se oye bien, se oye bien. Pero uno empieza a leer y empieza a sospechar este espíritu para todo el que recibe el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas, recibe perdón de pecados, él tiene ese don del Espíritu Santo. No tiene que ser, no tiene que manifestarse como en aquel tiempo. Fue manifestado en aquel tiempo para que se dieran cuenta. Ahora, uso este mismo ejemplo. Y si entonces les preguntó en el versículo 3 del capítulo 19, nomás para mirar cómo está la actividad en ese tiempo. ¿En qué? Pues fuiste bautizado. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces ya se le da una explicación. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo el pueblo que creyese en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Bueno, se hizo el rito otra vez, ¿verdad? De nuevo. Entonces, aquí Pablo sabe que es necesario. No sucedió nada en el principio, porque no debe de suceder nada. No debe suceder nada en el que sigue. Pero estos hermanos no van a mirar la diferencia. No hicimos nada diferente. Entonces tuvo que haber una manifestación para que supiera, mira el Espíritu. Yo pienso que por eso. Y ahí llega la confusión de que, mira, si no hay una manifestación del Espíritu Santo en una persona, no es salvo. Y estos se han ido hasta el lado. Y nosotros, para combatir eso, es que el Espíritu Santo no trabaja de esa manera ya. Sí trabaja. La morada del Espíritu Santo no hemos querido meternos porque está un poco difícil. Quisiera usar un ejemplo en Joel capítulo 2, versículo 28. Y nosotros
leemos lo que nos dio Pedro. No leemos un poquito más adelante, porque un poquito más adelante vamos a empezar a sospechar, ya sé cuándo va a suceder el derramamiento del Espíritu Santo. La gente que está viviendo en el tiempo de Joel, ellos pueden sospechar y decir casi por certeza, yo sé cuándo va a venir ese derramamiento. Y no creo que van a pensar que no haya 500 años, haya lejos. Hay un tiempo más o menos preciso. Y luego uno pregunta, pues, ¿qué vamos a hacer con lo que pasó allá con Pedro? No nos vamos a preocupar de eso. Nosotros estamos estudiando a base de contexto. Estamos estudiando la palabra de Dios así como está. Y Dios nos va a dar el conocimiento. No le vamos a correr, sino que nos vamos a aferrar y le vamos a pedir el Espíritu que debemos poder explicar esto. Fíjense los primeros de los 4 versículos que son los que nos da Pedro allá. Son los 4 que usa. No usó los otros 2, que no eran necesarios. Era nada más para hacer un punto. Pero es mi comentario. Pero aquí dice Joel vivió, no tenemos, es uno de los es uno de los profetas que no tenemos rey y no tenemos tiempo. Pero sí habló del castigo y sí habló del cautiverio y sí habló del regreso. Así es que el cautiverio no era todavía y todavía no regresaban. Entonces, más o menos, es el tiempo antes del cautiverio. Dice, pero dice allí, después de esto, ¿después de qué? Después de que Dios los castigue, después de que Dios los perdone y los traiga para atrás. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Todo esto lo dijo casi idéntico Pedro. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero como no, ya estamos leyendo, reconociendo lo que ha dicho Pedro allá, ya no estamos yendo para allá automáticamente. Pero en el estudio de los profetas no nos hemos ido enfrente. Estamos aquí en el contexto. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Y eso sí lo podemos combinar a tiempo de Pedro, ¿verdad? Igual que aquí. Porque en los dos lugares que va a suceder esto o que sucedió en tiempo de Pedro es Jerusalén. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual habrá llamado. Porque aquí en aquellos días, y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ella. Si nomás leyéramos esos versículos ya, eliminamos el tiempo del futuro, donde va a derramar el Espíritu Santo, supuestamente que es el tiempo eterno. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Quizás va a suceder otra vez, pero nosotros que estamos estudiando acá en el tiempo de Jeremías y Ezequiel, esos lugares, estamos hablando del tiempo cuando regresen, es cuando Dios va a derramar su Espíritu. Y es cuando Dios va a poner la palabra que ellos saben que está en tablas. Esa nos la va a poner en el corazón, porque nosotros no queremos poner en el corazón de Él. Va a reconocer la persona que le quiere servir y va a poner las palabras en el corazón y le va a dar el Espíritu para que podamos hacer la voluntad de Dios. Una ayuda extra, podemos decir, para el judío. Hemos judío con aquella ley. La cosa es que han sido bien necios. Le voy a dar una ayuda y le voy a dar perdón. Una de las cosas que está en esa profecía es que no me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y, y eso ha servido para nosotros que no hemos estudiado mucho el Antiguo Testamento. Ha sido como un empuje para decir, llegar a predicar, y lo ayudo yo entre mis hermanos. Y no me enojo con ellos, nomás les digo, que nos falta estudiar eso, porque me han dicho, ¿sabes qué? De Génesis a Malaquías no había perdón de pecado. No, pues, uno como que se quiere enojar, pues, pero
se ha habido del púlpito. ¿Por qué? Porque la única explicación de Hebreos capítulo 8, que es lo que estaba diciendo Jeremías, que tiene que ser en el futuro, porque es el único tiempo cuando hay perdón de pecados. Y cuando uno empieza a leer los profetas, empieza a leer la ley, empieza a mirar el perdón por todos lados. Y a veces nosotros queremos mirar perdón de pecados en esa misma palabra. Y sí las encontramos. Sí las encontramos en Jeremías, las encontramos en otra parte, pero lo encontramos más en formas como va a haber consolación. Voy a consolar a mi pueblo. Y en otras partes se va hasta el otro extremo. Le voy a quitar los pecados y lo voy a enterrar en el mar, en lo más profundo del mar. O sea, extendiendo la misericordia de Dios. En Jeremías capítulo 39, que es es un resumen más completo que podemos usar como una base para entender lo que está haciendo Dios en aquel tiempo. Y lo que está haciendo Dios y lo que va a mirar el mundo es un jalón de los gentiles. Va llamando a los gentiles y está diciendo, mira, yo soy misericordioso, porque los gentiles van a mirar, mira que después de tanto, después de lo que hizo esta gente con su Dios, los perdonó. ¿Cómo que los perdonó? Sí, se los quitó a los gentiles y los ha regresado. Los ha perdonado. Es lo que está haciendo Dios. Y aquí, en este resumen, que son nomás unos 9 versículos, queda uno como una base de lo que está haciendo Dios. Porque es como Ezequiel, Dios le está diciendo a Ezequiel, mira, esto es lo que he estado haciendo yo. Y se van a dar cuenta. Todo el mundo se va a dar cuenta de lo que está haciendo. Y por eso en muchas ocasiones dice, entonces todos van a conocer a Dios. Nadie le va a decir a su hermano, hey, conoce a Dios. Todos conocemos a Dios. Todos conocemos lo que ha hecho su gente. Versículo 21 al 29 de Ezequiel capítulo 39. Y ahí vamos a terminar, ¿no? Para entender un resumen de lo que Dios está haciendo. Y si tenemos un resumen, una base de lo que está haciendo, especialmente en los tiempos de los profetas que están pronosticando la caída y el perdón de Dios para preparar a la venida del grande. Así lo está haciendo. Dice, y pondré mi gloria entre las naciones. Pondré mi gloria entre las naciones. Oh, eso, nosotros pensamos ese que las naciones son los gentiles. Y nosotros ya estamos programados a decir, bueno, eso no llegó hasta por allá, el tiempo de Pedro. Y aquí se conoce, eso va a llegar en el tiempo después del cautiverio, después del regreso. Pondré mi gloria en las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. La mano para castigar y la mano para salvar, la mano para el mundo, las naciones van a saber lo que ha hecho Dios. Es un llamamiento para los gentiles, consolación para Israel. Es lo que está haciendo Dios. Y de aquel día en adelante, sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová. ¿Por qué? Porque se lo quitó a los dioses, supuestamente a los dioses poderosos. Y en el tiempo que está sucediendo eso, el dios más poderoso acaba de caer, el dios de los caldeos. Entonces quedó el dios de los persas y los medas, y Dios les dijo, suelta mi gente. Entonces se apoderó de esos dioses. Israel, que confiaba en otros dioses, se va a dar cuenta, un solo Dios, y es nuestro Dios, y es fuerte y poderoso. Y no nomás eso, las naciones también se están dando cuenta. Conforme y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautivo. Sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos sus padres. Conforme a su inmundicia y conforme a su rebelión hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así dice Jehová el Señor. Ahora volveré la cautividad de Jacob
y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Todo eso están mirando a las naciones. Por eso digo que es un llamamiento a los gentiles. Ellos sentirán su vergüenza. No los gentiles, sino que Israel. Ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que predicaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. No tienen ejército para guerra. Es un remanente pequeño que los va a acomodar en su tierra y ahí van a estar bien cuidaditos y les va a dar vergüenza. Digamos así, por la pura misericordia de Dios. Van a tener vergüenza de lo que nosotros hemos causado que hiciera nuestro Dios con nuestra rebelión. Y es una generación nueva, pero es parte de Israel. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna a la tierra de los enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Todo el mundo va a estar mirando eso. Qué grande es ese Dios. Qué poderoso es ese Dios. Más fuerte que todos los dioses de nosotros, porque nadie se podía oponer. Ya la gente de esos dioses, la gente de las naciones, pueden decir, mira, ya convenció a Ciro, ya convenció a Darío, ya convenció a Asuero, a Artajerjes, ya convenció a todos nuestros reyes. Nadie se atreve a ponerse con este Jehová. Entonces Jehová es glorificar lo que está haciendo Dios. Es un llamamiento. Y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, cuando después de haberlos llevado cautivos entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová. Hay tal derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Pues hay el contexto, esto no va a decir cuándo. O quizás puede ser, si es después del cautiverio, puede ser 500 después del captaciones vivo. Entiendan que Dios ha puesto su espíritu de nuevo contra esa gente. Y eso nos da un apoyo un poquito más fuerte para poder entender cómo Pedro usó ese ejemplo y nosotros no concentrar completamente en decir, bueno, lo que habló Jeremías, de seguro estaba hablando acá en el tiempo de Pedro. No, estaba hablando de su tiempo y no muy lejos en el futuro. Para que esa gente y todo el mundo se diera cuenta de lo que está haciendo Dios. Pero todo esto se pierde porque la gente deja de leer la escritura. Esto nunca lo aprendimos. Lo estamos aprendiendo ahorita de nuevo y no lo podemos soltar, hermano. Es un tesoro muy valioso. Ahí voy a terminar. Gracias por su tiempo, hermanos. Dios los bendiga. Y pueden hacer comentario, crítica. ¿Qué le hacen? Hay que tratar. Gracias, hermano Blanco. Como dice nuestro hermano, si hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, pueda hacerla en este momento.